Mi hermana golpeó a propósito los dedos de mi hija de 6 años con la tapa del piano hasta que se los aplastó y sangraron profusamente. Mamá se echó a reír a carcajadas. Esos dedos inútiles no servían para nada, quizá ahora deje de hacer ese ruido molesto. Papá se unió con cruel diversión. Ella solo está siendo demasiado dramática como siempre. Los dedos siempre vuelven a crecer más fuertes, así que esto en realidad es bueno para el desarrollo de su personaje. No grité. No discutí con su lógica sádica. Simplemente documenté todo en silencio, y no tenía ni idea de qué haría después. El piano había sido mi santuario de niña. Es irónico que se convirtiera en el instrumento del dolor de mi hija. Me llamo Rebecca, y mi hija Sloan, de 6 años, ama la música más que a nada en el mundo. Desde que aprendió a sentarse erguida, se sentía atraída por cualquier piano que veía, sus pequeños dedos bailando sobre las teclas con un talento natural que me llenaba de orgullo. Su profesora de piano, la señora Green, solía comentar que Sloan tenía oído absoluto y una musicalidad innata que no se podía enseñar. Será algo especial, me dijo la señora Green la semana pasada. Con la formación adecuada, Sloan podría destacarse. Todavía recuerdo la primera vez que Sloan demostró su talento musical. Apenas tenía 3 años, sentada en mi regazo en una cafetería donde un músico local tocaba jazz en un pequeño teclado en un rincón. El hombre había terminado su concierto y estaba recogiendo sus cosas, y Sloan se desprendió de mis brazos y se acercó a él, señalando el teclado con una intensidad que lo hizo reír. ¿Quieres intentarlo, pequeña?, le preguntó, divertido por su insistencia. Empecé a disculparme para apartarla, pero él me hizo un gesto para que me fuera. Está bien. Déjala explorar. La había subido al banco, esperando un golpeteo aleatorio de teclas. En cambio, Sloan puso sus pequeñas manos sobre el teclado y tocó las primeras notas de Estrellita, una melodía que me oyó tararear en ese momento. El músico arqueó una ceja y me miró con genuina sorpresa. ¿Ha tenido clases?, preguntó. Negué con la cabeza, tan sorprendido como él. Quizás deberías pensarlo, dijo, entregándome una tarjeta de presentación de una escuela de música. No es normal lo que acaba de hacer. Es algo especial. 3 años después, el don de Sloan floreció bajo la tutela de la señora Green. Practicaba con diligencia a diario. Su pequeño rostro de concentración estudiada le permitía trabajar en piezas que deberían haber estado fuera de su edad. La música no era solo algo que hacía. Era parte de su esencia, algo fundamentalmente intrínseco a su ser. Mis padres nunca lo vieron así. Para ellos, la forma de tocar de Sloan era solo ruido y una banda sonora irritante para las reuniones familiares. Mi hermana Olivia era aún peor. Ponía los ojos en blanco cada vez que Sloan le pedía tocar y hacía comentarios sarcásticos sobre gastar dinero en clases para una chica de la limpieza facial. Su desprecio por el talento de Sloan formaba parte de un patrón más amplio, uno con el que yo había crecido y que, de alguna manera, había normalizado. Mi padre, Richard, era un exitoso abogado corporativo que medía su valor en horas facturables y logros tangibles. Mi madre, Catherine, había sido una reina de belleza en su juventud y ahora canalizaba su energía competitiva en mantener una apariencia impecable, un hogar perfecto, ropa perfecta y una imagen familiar perfecta. Olivia, 2 años mayor que yo, había seguido los pasos de nuestro padre, convirtiéndose en la socia de un abogado litigante corporativo que consideraba cualquier muestra de emoción o pasión como debilidad. Desde pequeña fui la decepción de mi familia, demasiado sensible, demasiado artística, demasiado dispuesta a desafiar los rígidos valores familiares. Me hice trabajadora social en lugar de seguir la carrera de derecho que mi padre me había trazado. Me casé con James, un músico amable pero con dificultades, en lugar del médico o abogado que mi madre había soñado. Y cuando ese matrimonio se desmoronó bajo el peso del estrés financiero y los crecientes problemas de James con la depresión y el alcohol, problemas que solo habían surgido después de casarnos, volví a fracasar ante mi familia al convertirme en madre soltera. El piano había sido mi único aliado en el frío hogar durante mi infancia. Pasaba horas practicando sin tener que lidiar con las críticas de mi familia. La música había sido mi escape, mi voz cuando me sentía silenciada. Quizás por eso la conexión de Sloan con la música me impactó tanto. Reconocí en ella la misma necesidad de expresión, el mismo refugio y melodía que yo había encontrado una vez. Debería haber pensado mejor en no llevar a Sloan a casa de mis padres el fin de semana, pero mi ex, James, había cancelado su visita a última hora, alegando, una vez más, una emergencia laboral, y yo tenía una conferencia que no podía perderme. Mis padres vivían a solo 20 minutos del centro de conferencias y, a pesar de su actitud hacia la música de Sloan, nunca han sido crueles con ella. ¿Molestos, despectivos, emocionalmente fríos? Sí. ¿Violentos? Nunca. O eso creía. La relación con mi familia siempre había sido complicada. Tras mi divorcio hace 3 años, inicialmente me mudé de vuelta a mi ciudad natal, pensando que la proximidad a la familia podría brindarle estabilidad a Sloan en una época tumultuosa. Me equivoqué. Mis padres me ofrecieron ayuda financiera con condiciones que habrían estrangulado cualquier independencia que tuviera. Criticaron cada decisión que tomé como madre, desde la dieta vegetariana de Sloan. Mi madre insistía en que los niños necesitaban carne roja para desarrollarse adecuadamente, hasta su inscripción en una escuela Montessori progresista. Mi padre lo llamó una tontería hippie e impulsó una academia privada tradicional. Olivia había sido peor,
socavando constantemente mi autoridad con Sloan. En Bolivia no te hace comer verduras, le dice Sloan con un guiño cómplice. O bien, no se lo digas a tu mamá, pero te compré ese juguete que, según ella, era demasiado caro. Pequeñas rebeliones diseñadas para posicionarse como la pariente divertida e indulgente, mientras que a mí me presentaban como la madre estricta y sin alegría. Finalmente, el año pasado, establecí límites. Nos mudamos Sloan y yo a un apartamento al otro lado de la ciudad y limitamos las visitas a una vez al mes. La distancia había mejorado un poco nuestra relación, o eso creía. En retrospectiva, me di cuenta de que simplemente habían aprendido a ocultar su desprecio tras fachadas educadas. El fin de semana del incidente había empezado de forma bastante típica. Mi madre había recibido a Sloan con un beso al aire que nunca llegó a tocar su mejilla, comentando que había crecido unos centímetros, pero que, por suerte, no había engordado. Mi padre apenas levantó la vista del periódico, saludando mientras miraba su reloj, contando claramente las horas hasta que nos fuéramos. Olivia había llegado a cenar esa primera noche, haciendo alarde de traerle a Sloan un libro para colorear sobre compositores famosos, un regalo que me pareció muy considerado hasta que añadió, ya que estás tan obsesionado con esto de la música, más vale que aprendas algo útil sobre ella. Me mordí los dientes y recordé que era solo por el fin de semana. El incidente ocurrió el sábado por la tarde. Había salido para atender una llamada de mi colega Megan sobre nuestra presentación del día siguiente. Sloan estaba tocando el piano de media cola antiguo de mi madre en la sala, el mismo piano con el que aprendí a tocar de niña. El llanto de Sloan no eran las lágrimas normales de una niña que se había caído o a quien le habían dicho que no. Eran sonidos de auténtica agonía, primarios y aterradores. La había oído llorar muchas veces a lo largo de sus 6 años, las lágrimas de frustración cuando no lograba tocar una pieza difícil en el piano, las pausas de cansancio tras un largo día, las enormes decepciones cuando su padre cancelaba otra visita. Conocía las diferentes texturas de su tristeza, las cadencias mismas de su angustia. Pero este sonido era completamente nuevo, crudo y desesperado, de una manera que me heló la sangre. Esa mañana había transcurrido sin incidentes. Sloan se había despertado temprano, como siempre, y preguntó enseguida si podía practicar piano. Le expliqué que debíamos estar en silencio, ya que mis padres aún dormían, y ella asintió solemnemente, decidiéndose a leer sus libros de música. Estaba emocionada por enseñarles a sus abuelos el nuevo minueto de Bach que había dominado la semana anterior, y lo comentaron durante el desayuno. A mi abuela podría gustarle esta, dijo esperanzada, con un optimismo a la vez conmovedor y desgarrador. Es muy elegante, como ella. Sonreí y asentí, sin atreverme a decirle que la aversión de mi madre por su música no tenía nada que ver con las piezas que tocaba, sino con que desviaba la atención de lo que mi madre quería comentar. Cuando mis padres finalmente salieron, alrededor de las 10, Sloan pidió permiso para jugar. Mi madre suspiró dramáticamente, pero asintió, lanzándole una mirada de mártir a mi padre. Supongo que tendremos que soportarlo algún día, murmuró, lo suficientemente alto para que yo la oyera, pero no lo suficiente para Sloan. Sloan había tocado maravillosamente esa mañana, con su carita seria y concentrada, su postura perfecta, como le había enseñado la señora Green. Mi padre se había retirado a su estudio con la puerta bien cerrada. Mi madre estaba ocupada en la cocina, golpeando ollas y sartenes con una fuerza innecesaria para crear un ruido que competía. Yo estaba sentada en el sofá, observando a Sloan con orgullo, grabando mentalmente el momento para compartirlo con la señora Green en su siguiente clase. Después de comer, mi colega Megan me llamó para hablar sobre nuestra próxima presentación. Había salido al patio trasero para atender la llamada, asegurándome de poder ver a Sloan a través de las puertas de cristal mientras volvía al piano. Pero entonces mi jefe se unió a la llamada inesperadamente, y me di la vuelta para concentrarme en responder a sus preguntas sobre nuestros datos, caminando hacia el otro extremo del jardín, donde la recepción era mejor. Solté el teléfono y corrí hacia el sonido, con el corazón latiéndome con fuerza. La escena en la sala quedará grabada para siempre en mi memoria. Sloan se desplomó junto a la banqueta del piano, con la mano derecha apoyada en el pecho, con la sangre filtrándose entre los dedos y goteando sobre las teclas de marfil. Mi hermana Olivia estaba de pie junto a ella, con una mirada de desprecio en el rostro. Y mis padres, mi madre y mi padre, ya en la habitación, se partían de risa. El tiempo pareció ralentizarse mientras asimilaba los detalles de la escena. Las partituras se esparcieron por el suelo. La pesada tapa de madera del piano se cerró herméticamente como si la hubieran cerrado de golpe. Las diminutas manchas de sangre en las teclas blancas, mi, fa, sol, la, las mismas notas del Bachman US que Sloan se enorgullecía de tocar. El patrón de salpicaduras de gotas más oscuras sobre la madera pulida del panel lateral del piano. Los hombros de la cintura se agitaban por los sollozos, sus rizos dorados, húmedos de sudor y lágrimas, se le pegaban a la frente. Las expresiones en los rostros de mi familia fueron lo que más me impactó. El rostro de Olivia no reflejaba conmoción ni remordimiento, solo irritación, como si el dolor de Sloan le molestara. Los ojos de mi madre brillaban con una alegría frenética que nunca antes había visto, con la mano apretada contra la boca no para reprimir el horror, sino para contener una risa inapropiada. Mi padre se apoyó en el marco de la puerta. Su habitual semblante severo dio paso a una divertida indiferencia, como si estuviera viendo un programa de televisión medianamente entretenido en lugar de presenciar la agonía de su nieta. ¿Qué pasó?, pregunté, corriendo hacia Sloan, quien cayó en mis brazos sollozando.
No paraba de poner esa misma canción molesta una y otra vez, dijo Olivia encogiéndose de hombros con indiferencia. Así que la ayudé a detenerse. Su voz tenía un tono distante que me provocó un escalofrío. No fue una pérdida de control momentánea, fue una crueldad calculada. ¿Qué hiciste?, pregunté, aunque ya lo sabía. La pesada tapa de madera del piano estaba cerrada. Normalmente se mantenía abierta cuando alguien tocaba. Perfecto. Esos dedos inútiles no servían para nada, quizá ahora deje de hacer ese ruido tan molesto. La voz de mi madre sonaba ahogada por la risa histérica mientras se secaba las lágrimas. Mi padre se unió a la risa con cruel diversión. Solo está siendo demasiado dramática, como siempre. Los dedos siempre se fortalecen, así que esto es bueno para el desarrollo de su personaje. La indiferencia con la que Sloan desestimaba su dolor fue como un golpe físico. Bajé la vista hacia la mano derecha de Sloan y la aparté con cuidado del pecho para evaluar el daño. Su dedo índice estaba muy hinchado y doblado en un ángulo anormal que me revolvió el estómago. La uña de su dedo medio estaba rota y sangraba. La piel de sus nudillos estaba agrietada y ya se estaba poniendo morada. El vestido amarillo favorito de Sloan estaba manchado de sangre. La alegre tela ahora estaba sobre el lienzo cobrizo de su herida. Intenté mover la mano, pero me pesaba demasiado. Sloan gimió entre lágrimas. Me dolió mucho, mami. Sentí un vuelco en el estómago, pero mantuve la voz tranquila. Había aprendido hacía tiempo que mostrar mis emociones delante de mi familia solo me daba más argumentos. Y lo más importante, necesitaba mantener la calma ante Sloan, cuyos ojos, abiertos y llenos de lágrimas, estaban fijos en mí, buscando la seguridad de que todo estaría bien. Las implicaciones de esas palabras me golpearon como un mazazo. Olivia había cerrado la tapa de golpe a mi hija mientras intentaba jugar. Sentí una oleada de ira. En ese momento, 20 años de rabia reprimida afloraron a la superficie. Rabia contra mis padres por su frialdad emocional durante mi infancia, rabia contra Olivia por su constante menosprecio y crueldad, rabia contra mí mismo por exponer a Sloan a estas personas a pesar de saber de lo que eran capaces. El mayor trauma generacional me oprimió al darme cuenta de que había permitido que la historia se repitiera, que había permitido que mi hija se convirtiera en el blanco de las mismas dinámicas familiares tóxicas que me habían dañado. Quería gritar. Quería agarrar a Olivia por su pelo perfectamente peinado y estrellarle la cabeza contra el piano hasta que comprendiera lo que había hecho. Quería destrozar las preciosas antigüedades que mi madre apreciaba más que a su propia nieta. Quería destruir el estudio meticulosamente organizado de mi padre, donde se retiraba en lugar de interactuar con una niña que ansiaba su aprobación. Quería quemarlo todo, esa fachada de familia que nunca le había brindado el amor y el apoyo que se suponía que debían brindar. La beta mayor habría hecho precisamente eso, habría estallado en furia, dándoles la reacción emocional que ansiaban, la confirmación de que yo era la inestable y dramática. La beta mayor habría desempeñado el papel que le correspondía en este tóxico guión familiar. Pero algo en mí cambió en el momento en que vi la sangre de Sloan en las teclas del piano. Una fría claridad había reemplazado el familiar calor de la indignación. Ya no se trataba de mí. No se trataba de ganar una discusión ni de hacerles ver por fin lo crueles que eran. Se trataba de Sloan, de protegerla ahora y de asegurarme de que nunca más la lastimaran. Así que no grité. No discutí con su lógica sádica. Recogí nuestras cosas en silencio con un brazo mientras sostenía a Sloan con el otro. Me moví con calma deliberada, recogiendo los libros de música manchados de sangre de Sloan, su pequeña mochila con un alfiler de clave de sol, el delfín de peluche sin el cual no podía dormir. Mi mente catalogaba detalles mientras me movía, la sonrisa burlona en el rostro de Olivia, el brillo de placer malicioso en los ojos de mi madre, la postura despectiva de mi padre. ¿Te vas? Tenemos reserva para cenar a las 7, dijo mi madre, como si nada. Se alisó el vestido de diseñador, más preocupada por el compromiso social de la noche que por su nieta herida. Sloan necesita un médico, respondí con voz apagada. Me sorprendió lo firme que sonaba, lo contenida que estaba. Por dentro, gritaba, pero por fuera, estaba más fría y controlada que nunca. No seas tan dramática, Rebecca, dijo mi padre, haciéndose eco de su anterior opinión. A algunos les envié una curita y estará bien. Miró su Rolex, visiblemente molesto por la interrupción en su agenda. Los Anderson se decepcionarán si cancelamos. Robert quiere hablar de la fusión. Lo absurdo de su preocupación me impactó entonces, como una cena de negocios podía tener prioridad sobre la lesión de su nieta. Pero era perfectamente propio de Richard Mitchell, quien se había perdido mi graduación del instituto por una reunión con un cliente y había asistido a la recepción de mi boda exactamente 45 minutos antes de salir para una conferencia telefónica. No me molesté en responder. Simplemente fui a mi coche, abroché a Sloan en su silla elevadora con el máximo cuidado posible y conduje directo a urgencias. Al salir de la entrada, vi a mi familia por la ventana de la sala, ya retomando sus actividades habituales, Olivia revisando su teléfono, mi madre arreglando un arreglo floral, mi padre volviendo a leer el periódico. El dolor de Sloan ni siquiera había sido un evento significativo en su día. Me duele, mami, gimió Sloan desde el asiento trasero, con la voz entrecortada. Lo sé, cariño, dije, mirándola a los ojos por el retrovisor. Te vamos a ayudar. Los médicos te harán sentir mejor. Intenté darle a mi voz una confianza que no sentía del todo.
¿Y si se le dañaba la mano para siempre? ¿Y si nunca más pudiera tocar el piano? ¿Por qué la tía Olivia hizo eso? Preguntó con una confusión genuina en su voz que me rompió el corazón. ¿Tocaba demasiado alto? No, cariño, dije con firmeza. No estabas haciendo nada malo. Nada en absoluto. Tía Olivia. La tía Olivia hizo algo muy malo, y no es tu culpa. Pero los abuelos se reían, dijo Sloan, frunciendo el ceño mientras intentaba comprender lo sucedido. Les pareció gracioso. La inocencia de su observación me conmovió. Los niños confían en los adultos para que los guíen en su comprensión del mundo, para que los ayuden a interpretar los acontecimientos y las emociones. ¿Qué lección le acababa de enseñar mi familia a mi hija? ¿Que su dolor era divertido? ¿Que su pasión merecía un castigo? ¿Que quienes deberían amarla más se burlaban de su sufrimiento? Se equivocaban al reír, dije con cautela. A veces los adultos hacen lo incorrecto. Pero quiero que sepas que lo que pasó no estuvo bien y que no fue tu culpa. Al acercarnos al hospital, hice una reverencia en silencio. Esta sería la última vez que mi familia escucharía a Sloan. Cueste lo que cueste, haga lo que haga, me aseguraría de que nunca más tuvieran la oportunidad de hacerle daño. Las enfermeras del Hospital Memorial fueron maravillosas. Recogieron a Sloan de inmediato en cuanto vieron su mano, y la enfermera de triaje, Sarah, me miró con curiosidad. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó mientras limpiaba cuidadosamente las heridas de Sloan. Dudé un instante. Al crecer en mi familia, aprendí desde muy joven que los problemas familiares se quedaban dentro de la familia. El mantra de mi madre resonaba en mi cabeza: lo que pasa en esta casa, se queda en esta casa. Era la regla tácita que había permitido que su comportamiento continuara sin control durante décadas. El silencio que protegía a los Abu. Pero al ver el rostro surcado de lágrimas de Sloan, su valiente intento de quedarse quieta mientras Sarah examinaba su mano herida, supe que no podía perpetuar ese silencio por más tiempo. Le dije la verdad. Toda. ¿Cómo mi hermana le había puesto a Sloan la tapa del piano a propósito? ¿Cómo mis padres, presentes, se habían reído en lugar de intervenir? ¿Cómo habían desestimado su dolor, la astromática, y sugerido que la lesión podría beneficiarla? Mientras hablaba, noté que una joven enfermera que reponía suministros cerca aminoraba sus movimientos, escuchando atentamente. Me alcanzó brevemente, y la mirada de horror y comprensión que intercambiamos me dio fuerzas para continuar. No se trataba solo de conseguir atención médica para Sloan, sino de crear un registro, establecer una cronología, asegurar que lo sucedido no se pudiera minimizar ni justificar posteriormente. El rostro de Sarah permaneció profesionalmente neutral, pero pude ver la tensión en sus ojos, el ligero rubor que le subía por el cuello mientras procesaba lo que le decía. Voy a llamar al Dr. Roberts para que me vea, dijo. Él es nuestro especialista en manos. Y solo para documentar estas lesiones a fondo, enfatizó la palabra a fondo de una manera que me hizo ver que comprendía la importancia de crear un historial médico oficial. Mientras esperábamos al médico, Sarah tomó fotografías de la mano de Sloan desde múltiples ángulos, midiendo las heridas y tomando notas detalladas en su historial. Le habló con cariño a Sloan durante todo el proceso, explicándole lo que hacía y elogiando su valentía. Está siendo una paciente muy buena, le dijo a Sloan. Mucho mejor que algunos adultos que conozco. Sloan esbozó una pequeña sonrisa para ocultar sus lágrimas. Mi profesora de piano dice que sigo bien las instrucciones. Sarah me miró con una pregunta en los ojos. Sloan tiene mucho talento, le expliqué. Lleva tomando clases desde los 3 años. Estoy aprendiendo Bach, añadió Sloan con orgullo, y su rostro se desmoronó al mirar su mano herida. Pero ahora no puedo jugar. Sarah le venda la mano a Sloan con cuidado. Bueno, el médico te ayudará a que puedas volver a jugar, le aseguró. Es muy bueno arreglando manos. Cuando llegó el Dr. Roberts, trajo una máquina de rayos X portátil. Era un hombre alto, de mirada amable y un trato amable que tranquilizó a Sloan de inmediato. Examinó su mano con atención, con expresión de sorpresa al evaluar el daño. Tomemos imágenes para ver a qué nos enfrentamos, dijo, colocando el dispositivo de rayos X. Esto no te dolerá nada, Sloan. Es como si te tomaran una foto, pero me permite ver el interior de tu mano para revisar tus huesos. Al ver las imágenes en su tableta, frunció el ceño. Me indicó que me uniera a él a unos pasos de Sloan, quien ahora estaba viendo una caricatura que Sarah le había preparado en una tableta. Hay una fractura en el dedo índice, dijo en voz baja. La buena noticia es que parece ser una fractura simple, sin desplazamiento, lo que significa que los fragmentos óseos aún están alineados. ¿Lo hará? No pude terminar la pregunta, tenía la garganta apretada por el miedo. El Dr. Roberts pareció entender. Los huesos de los niños sanan extraordinariamente bien, dijo. Y esta es una fractura relativamente sencilla. Con el tratamiento adecuado, espero una recuperación completa. Esos Sloan tendrán que usar una escayola durante varias semanas. Me preocupa más el daño a los tejidos blandos y el posible impacto psicológico, especialmente dadas las circunstancias que describió. Miró a Sloan y luego bajó aún más la voz. Señora Mecho, necesito preguntarle, ¿están usted y su hija a salvo? ¿Tienen algún lugar seguro donde quedarse? La pregunta me tomó por sorpresa, pero no debería haberlo hecho.
Claro, un médico estaría preocupado por nuestra seguridad después de enterarse de lo sucedido. No volveremos a casa de mis padres, le aseguré. Tenemos nuestro propio apartamento al otro lado de la ciudad. Asintió. Bien. Dado que lo que describiste es una agresión a un menor y es un delator obligatorio, estoy obligado a contactar a los servicios de protección laboral y posiblemente a las fuerzas del orden. Hizo una pausa, alargando mi reacción. ¿Qué te parece? Quiero presentar cargos, dije sin dudarlo. Quiero que rindan cuentas. Algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos. Entonces tendremos que hacer una documentación más exhaustiva. Sarah ya ha iniciado el proceso, pero también llamaré a nuestra enfermera forense. Se especializa en recopilar pruebas para posibles casos legales. Regresó junto a Sloan, arrodillándose a su altura. Sloan, te vamos a poner un yeso especial en la mano para que el hueso sane bien. Será ligero, así que podrás mover el brazo con facilidad. Y lo haremos del color que quieras. ¿Puedo hacerlo morado?, preguntó Sloan, distraída por un momento de su dolor. Morado será, asintió la doctora Roberts con una sonrisa. Ahora, hablando en serio, sé que te preocupa volver a tocar el piano. Quiero que sepas que he trabajado con muchos músicos que se han lesionado las manos y la mayoría ha vuelto a tocar. Requiere tiempo y paciencia, pero es totalmente posible. ¿Seguiré pudiendo tocar el piano?, preguntó Sloan con voz débil y temerosa. El doctor Roberts le sonrió. No de inmediato, pero con el tiempo sí. ¿Y saben qué? Los músicos que superan lesiones suelen desarrollar una conexión aún más profunda con su música. Sloan lo consideró. ¿Como Beethoven? Él no podía oír, pero aún así componía música hermosa. El doctor Roberts parecía impresionado. Exactamente igual. A veces, superar los desafíos nos hace aún mejores artistas. Mientras le ajustaban el yeso a Sloan, una mujer llamada doctora, quien se presentó como la enfermera forense del hospital. Tenía un comportamiento tranquilo y metódico que me tranquilizó. Entiendo que quiera documentar estas lesiones para posibles procedimientos legales, dijo. Estoy aquí para asegurarme de que lo hagamos correctamente. Durante la siguiente hora, fotografió las lesiones de Sloan desde todos los ángulos, las midió, tomó muestras de sangre seca y tomó notas detalladas sobre el patrón y la distribución de la lesión. Le hizo preguntas amables a Sloan sobre lo sucedido, grabando sus respuestas y observando su comportamiento. Estás haciendo un trabajo importante. Me dijo en voz baja mientras Sloan estaba distraída por un especialista en vida infantil que había traído unos juguetes que se podían manipular sin usar la mano lesionada. Muchas familias intentan proteger a los abusadores por lealtad o miedo infundados. Al documentar esto correctamente ahora, le está dando a su hija la mejor oportunidad de obtener justicia. Sus palabras se vieron fortalecidas por la determinación. No se trataba solo de castigar a mi familia por lo que habían hecho, sino de proteger a Sloan de futuros daños y demostrarle que merecía protección, que su dolor importaba, que lo que le había sucedido era objetivamente incorrecto. Las siguientes semanas transcurrieron entre citas de seguimiento, entrevistas policiales y consultas legales. El detective Morrison, el agente asignado a nuestro caso, fue paciente y minucioso, tomando declaración a Sloan con la ayuda de un psicólogo infantil cualificado y recopilando pruebas de los registros hospitalarios. Sloan se adaptó a su yeso con la resiliencia típica de una niña de 6 años, decorándolo con pegatinas de sus amigos del colegio y aprendiendo a escribir con la mano izquierda. La señora Green le facilitó clases de teoría musical mientras su dedo sanaba, manteniéndola conectada con su pasión incluso si no podía tocar físicamente. Esto podría ser una bendición disfrazada, me dijo la señora Green durante una de nuestras conversaciones. Sloan siempre ha sido intuitiva con la música, pero esto le dará tiempo para desarrollar su comprensión teórica. Podría convertirla en una música más completa a largo plazo. La escuela también la apoyó muchísimo. La maestra de Sloan, la señora Rodríguez, adaptó sus dificultades con la escritura y reclutó a los demás niños para que la ayudaran con las tareas que requerían el uso de ambas manos. En lugar de tratar a Sloan como frágil o dañada, enfatizó su fuerza y resiliencia, hablando de músicos famosos que habían superado desafíos físicos. La reacción de mi familia fue predecible, pero aún así impactante por su insensibilidad. Mis padres contrataron a un abogado costoso a los pocos días de enterarse de los cargos y publicaron una declaración cuidadosamente elaborada en la que calificaban el incidente de un trágico malentendido exagerado por una hija vengativa que buscaba destruir la reputación de nuestra familia. Mi madre llamó repetidamente, dejando mensajes de voz cada vez más histéricos. Rebecca, estás siendo ridícula, dijo en un mensaje. Las familias no se hacen esto. Resolvemos nuestros problemas en privado, no llevándolos a los tribunales como si fueran delincuentes comunes. La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. Tenía razón en que las familias no deberían hacerse daño, pero lo había entendido al revés. Las familias no deberían agredir a sus hijos y reírse de ello. No deberían priorizar su reputación sobre la seguridad infantil. Las familias auténticas protegen a sus miembros más vulnerables. Olivia mantuvo su inocencia, y su abogado la presentó como una preocupación, ya que simplemente intentaba evitar que Sloan tocara demasiado fuerte y que la lesión fue algo lamentable. Sugirieron que yo era una madre incompetente que buscaba un día de pago, usando la leve lesión de mi hija para extorsionar a mi familia, pero yo tenía algo que no esperaban. 3 días después del incidente, el abogado de mi padre me contactó con una oferta de acuerdo.
Pagarían los gastos médicos de Sloan y contribuirían a un fondo universitario a cambio de retirar los cargos. Cuando me negué, la oferta aumentó drásticamente. Y luego volvió a aumentar. Rebecca, sé razonable, mi madre presentó la declaración de culpabilidad durante uno de sus muchos intentos de convencerme de que abandonara el caso. Piensa en el futuro de Sloan. Este dinero podría pagar su universidad, sus clases de música, lo que necesite. El futuro de Sloan es justo lo que pienso, respondí. Y ese futuro no incluye a quienes encuentran su dolor en el consumo. Estás destruyendo esta familia, dijo, con la voz quebrada por lo que parecía una emoción genuina por primera vez en años. No estoy destruyendo nada, dije con calma. Estoy protegiendo a mi hija de quienes ya han demostrado estar dispuestos a hacerle daño. La presión familiar era intensa. Parientes lejanos llamaron para expresar su preocupación por la situación, insinuando con cautela que tal vez estaba exagerando. Viejos amigos de la familia me contactaron por redes sociales, compartiendo sus recuerdos de las vacaciones en casa de mis padres y expresando su incredulidad de que una familia tan cariñosa fuera capaz de lo que yo alegaba. Pero por cada persona que cuestionó mi decisión, hubo dos más que me ofrecieron apoyo. La profesora de música de Sloan habló con varios periodistas sobre su talento y el impacto devastador que la pérdida del uso de su mano podría haber tenido en su futuro. Otros padres de la escuela de Sloan comparten sus propias historias de disfunción familiar y elogian mi valentía al denunciarlo. El caso fue a juicio 8 meses después. Para entonces, el dedo de Sloan ya había sanado por completo y tocaba el piano mejor que nunca. Este verde había acertado con la formación teórica. Sloan ahora entendía la música de una forma más profunda y analítica, lo que mejoró sus ya considerables capacidades intuitivas. El juicio duró 3 días. La sala del tribunal estaba más llena de lo que esperaba para lo que parecía un caso sencillo de agresión. Los medios locales habían recogido la noticia, no con el sensacionalismo que temía, sino con un enfoque sombrío en el bienestar infantil y la violencia familiar. Un reportero del periódico regional estaba sentado en la última fila, con un cuaderno en la mano. Varios grupos de defensa de la infancia habían designado representantes. Y, sorprendentemente, la señora Green y otros 3 profesores de la escuela de música de Sloan se sentaron juntos en silencio para apoyarla. Mis padres habían llegado separados de Olivia, manteniendo una distancia prudente, como para sugerir que no estaban involucrados en sus acciones. Mi madre vestía con colores tenues, un cambio radical con respecto a sus habituales elecciones de moda atrevidas, y mantenía la cabeza ligeramente gacha, la imagen de la seriedad adecuada. Mi padre llevaba su traje más caro, el que reservaba para casos de alto perfil, su porte irradiaba autoridad y respetabilidad. Saludaban solemnemente a sus conocidos del mundo legal, como abuelos preocupados y angustiados por esta lamentable situación familiar. Olivia se sentó erguida junto a su abogado, con expresión cuidadosamente neutral, inclinándose de vez en cuando para susurrarle algo al oído. Vestía un traje azul marino conservador y joyas mínimas, con su habitual maquillaje dramático suavizado para proyectar una imagen más seria y comprensiva. Cuando me vio mirándola, me sostuvo la mirada un instante antes de apartar la mirada deliberadamente, levantando ligeramente la barbilla, lo que sugería desafío en lugar de remordimiento. Sloan se sentó a mi lado, su yeso morado había desaparecido hacía tiempo y su mano estaba completamente curada. La doctora Kim le había explicado que los niños suelen afrontar mejor el trauma cuando tienen cierto control sobre su proceso de recuperación, así que convertimos el periodo de sanación en una experiencia de aprendizaje. Sloan llevaba un diario de su progreso, documentando tanto su recuperación física como su proceso emocional. Estaba nerviosa pero serena, pues tanto el fiscal como un psicólogo infantil la habían preparado cuidadosamente para lo que le esperaba en la sala. La jueza Hernández, una mujer de rostro severo, abrió el tribunal. Olivia se declaró inocente y su abogado solicitó inmediatamente el sobreseimiento del caso, alegando falta de pruebas y sugiriendo que Sloan había sido instruida para inventar su testimonio. La fiscal, una mujer sensata llamada señora Patterson, presentó metódicamente las pruebas médicas, las fotografías del hospital y el testimonio del Dr. Roberts y la enfermera Sarah. El doctor Ken subió al estrado para explicar el proceso de documentación forense y la importancia del patrón de lesiones. El testimonio de Sloan fue breve, pero demoledor por su simple honestidad. Me dijo que dejara de tocar, dijo Sloan cuando le pedí que describiera lo sucedido. Pero aún no había terminado mi canción, así que me hizo cerrar la pata del piano en la mano. Me dolió muchísimo y había sangre, pero a los abuelos les pareció gracioso. La defensa intentó sugerir que Sloan estaba confundida sobre la secuencia de eventos, que tal vez se había pillado la mano accidentalmente con la tapa y malinterpretado la reacción del adulto. Pero el testimonio de Sloan coincidía con todo lo que les había dicho a los médicos, la policía y el psicólogo infantil. Entonces la señora Patterson jugó su mejor baza, las grabaciones de seguridad. Me quedé sin aliento. No sabía que había grabaciones. Su señoría, los padres del acusado instalaron un sistema de seguridad integral 6 meses antes de este incidente, explicó la señora Patterson. Las cámaras de la sala de estar captaron todo el incidente. La sala del tribunal reactivó la pantalla de Flickr, mostrando la familiar sala de estar desde un ángulo cercano al techo. Las marcas de tiempo indicaban la fecha y la hora del incidente. No había audio, pero no era necesario. El video mostraba claramente a Sloan sentada al piano, tocando tranquilamente. Su postura era perfecta, su concentración era total mientras sus deditos se movían por las teclas.
Entonces Olivia entró en escena desde el pasillo, con un lenguaje corporal que sugería irritación incluso en la grabación sin sonido. Se acercó a Sloan y pareció hablarle, señalando el piano. Sloan levantó la vista brevemente y luego volvió a tocar, obviamente sin entender que le estaban diciendo que parara. Lo que sucedió a continuación fue capturado con horroroso detalle. La ira endureció el corazón de Olivia al agarrar la pesada tapa de madera del piano y golpearla con fuerza. La reacción de Sloan fue inmediata y visceral. Intentó apartar la mano, pero la tapa era demasiado pesada. Su boca se abrió en lo que claramente era un grito de dolor al hacerse visible la sangre en las teclas. Pero lo más impactante de la grabación vino a continuación. Mis padres aparecieron en la puerta, atraídos por los gritos de Sloan. Evaluaron la situación. Su nieta sangrando y sollozando, su hija de pie junto a ella con expresión de satisfacción, y su reacción fue captada por todos. Se partieron de risa, mi madre agarrando el brazo de mi padre como si la escena ante ellos fuera la más divertida que jamás hubiera presenciado. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Oí a Sloan gemir a mi lado y la acerqué a mí, protegiéndole los ojos de la pantalla. Varios jurados parecían visiblemente perturbados, y una mujer en la última fila de la galería exclamó en voz alta «Dios mío», antes de taparse la boca. La defensa, alegando que fue un accidente, se volvió imposible de sostener. El video mostró una clara intención de Olivia de mostrar una cruel indiferencia hacia el bienestar de Sloan por parte de mis padres. Más importante aún, corroboró los detalles del testimonio de Sloan con pruebas objetivas e imparciales. El abogado de Olivia hizo un último esfuerzo por minimizar la gravedad de la lesión, sugiriendo que los niños son resilientes y que Sloan obviamente se había recuperado por completo. Pero el testimonio del Dr. Roberts sobre el potencial daño permanente y el trauma psicológico infligido a una niña pequeña fue convincente. No se trató de un error de juicio momentáneo, explicó el Dr. Roberts al jurado. La fuerza necesaria para fracturar el dedo de una niña de esta manera constituye un acto deliberado de violencia. El hecho de que la lesión ocurriera mientras la niña realizaba una actividad que disfrutaba agrava aún más el impacto psicológico. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Cuando regresaron con el veredicto, la voz del presidente del tribunal fue clara y firme. Declaramos al acusado culpable de agresión en 3er grado. La audiencia de sentencia se celebró 2 semanas después. Sloan había redactado una declaración de impacto en la víctima que su consejero le ayudó, y aunque era demasiado pequeña para leerla sola, la leí en voz alta en su nombre. No entiendo por qué la tía Olivia me hizo daño, comenzaba la declaración. Solo estaba tocando música, lo cual me hace feliz. La música es hermosa, y pensé que tal vez si tocaba algo bonito, ella también estaría feliz. Pero ella no quería que tocara, y como no paré enseguida, me hizo mucho daño. Tenía miedo de no poder volver a tocar el piano, y eso me puso más triste que el dolor de mi mano. La declaración continuó. A veces todavía tengo pesadillas con la tapa del piano cerrándose sobre mi mano. Me asusto cuando oigo ruidos fuertes, sobre todo cuando toco el piano. Pero mi mamá, mi profesora de piano y los médicos me ayudan a mejorar. Quiero que la tía Olivia sepa que lastimar a los niños está mal, y espero que lo aprenda para que no lastime a otros niños. La jueza Hernández condenó a la señorita Olivia a 18 meses de prisión, con posibilidad de libertad anticipada después de 12 meses por buena conducta. También le impuso 5 años de libertad condicional, clases obligatorias para el manejo de la ira y una orden de alejamiento permanente que le impedía contactar a Sloan o mí. Señora Mitchell, dijo la jueza, dirigiéndose directamente. El hecho de que no mostrara remordimiento y que su familia se divirtiera con el dolor de esta niña demuestra un nivel de insensibilidad que exige consecuencias graves. Mis padres, aunque no han sido acusados penalmente, basan su propia interpretación. Los servicios de protección infantil abrieron una investigación basándose en su presencia durante la agresión y su incapacidad para proteger a Sloan. Esos Sloan nunca volverían a estar bajo su cuidado, la investigación quedó archivada, una mancha permanente en su historial. Más importante aún, presenté una demanda civil contra ellos por incumplir su deber de cuidado mientras Sloan estuvo bajo su supervisión. Su seguro de hogar se negó a cubrir la reclamación, argumentando que la agresión fue un acto intencional excluido de la cobertura. Las negociaciones del acuerdo se prolongaron durante meses, pero finalmente acordaron pagar una suma sustancial que cubriría con creces la educación universitaria de Sloan y cualquier terapia futura que pudiera necesitar. Pero la verdadera victoria no fue económica. Fue ver a Sloan actuar en su primer recital después del juicio, sus dedos bailando sobre las teclas con confianza y alegría, sabiendo que nadie podría volver a silenciar su música. La orden de alejamiento impidió que mi familia pudiera contactarnos, asistir a los recitales de la escuela Sloan y entrometerse en nuestras vidas con su toxicidad. Por primera vez desde que nació Sloan, éramos verdaderamente libres de ser nosotros mismos. Sloan lo intentó en los años siguientes. El trauma inicial fue significativo, necesitó varios meses de terapia para superar su miedo y su ira, pero los niños son extraordinariamente resilientes cuando se sienten seguros y apoyados. Su consejera, la doctora Martínez, se especializó en trauma infantil y utilizó la musicoterapia como parte del proceso de sanación de Sloan. En lugar de evitar el piano, Sloan aprendió a recuperarlo como su espacio, su voz, su poder. Ganó varios concursos juveniles de piano en los años siguientes y fue aceptada en un prestigioso conservatorio de música para niños superdotados. Y lo más importante, era feliz, segura de sí misma y estaba rodeada de personas que celebraban su talento en lugar de intentar aplastarlo.
A veces, la venganza perfecta es simplemente negarse a permitir el abuso y dejar que la verdad hable por sí sola. A veces, proteger al inocente es más poderoso que castigar al culpable. Y a veces, la mejor manera de derrotar a quienes intentan silenciar la belleza es asegurar que la belleza y la alegría sigan floreciendo, más fuertes que nunca. La música de Sloan llena las salas de conciertos ahora, conmoviendo a un público que quizá nunca conozca la historia completa de cómo aprendió a transformar el dolor en algo trascendente. Pero yo lo sé, y ella lo sabe, y eso basta. La niña cuyos dedos fueron aplastados por hacer ruido creció para crear música que conmueve al mundo. Al final, esa fue la única venganza que realmente importó.